Qué extraño, ¿verdad? Que 30 años después de la ascensión de Cristo a los cielos, pues San Mateo ignorara esos supuestos hijos de María y de José. ¿Dónde están esos hijos? Te lo voy a decir. Te voy a decir dónde están esos hijos de María. En la imaginación de todo aquel que trata de manchar la santidad de la Madre de Dios. Bendiciones, hermanos. Sean bienvenidos. Pues uno de los disparates de la apostasía y de los protestantes es adjudicar hijos carnales a María. ¿Quién de vosotros pues no ha escuchado alguna vez, o quizás en algún video de YouTube o cualquier otra plataforma, redes sociales, etcétera, la cosa de que María pues tuvo más hijos carnales con José, ¿verdad? Eso es algo que los protestantes pues tienen a manera de dogma, ¿verdad? Igual que nosotros tenemos el dogma de la virginidad perpetua de María, pues ellos tienen el dogma de que María pues fue madre de otros hijos aparte de Jesús. Vamos a enfocar esta enseñanza de hoy en la parte bíblica, ¿verdad? Vamos a ver la parte bíblica sobre este asunto. Más adelante podremos ver también en otros videos la parte pues del magisterio y también de la tradición de la iglesia. Pero hoy nos vamos a quedar en la Biblia, pues si no haríamos un video de varias horas, ¿verdad? Y lo vamos a hacer así, por partes. Los protestantes no han inventado nada. Ya en los primeros siglos, pues, hubo una herejía llamada antidicomarianitas. Repito, antidiconomarianitas. Bastante complicado, ¿verdad? En el cual esta herejía, pues, enseñaba justamente lo mismo que afirman hoy sus herederos, los protestantes, ¿verdad? Ellos pues dicen que María pues tuvo varios hijos con San José. Incluso si nos vamos más allá, incluso de los protestantes, pues hay también diferentes libros en los cuales pues incluso dicen que María pues quedó embarazada de un soldado romano. Pues eso ya es, ¿verdad?, el atacar a la iglesia, atacar a María y por supuesto a Cristo. Cristo fundó la iglesia, que es su cuerpo, y también ofenden a María, que es su madre. Pero tenemos que recordar, hermanos, que la Virgen María, y esto es indiscutible, ha sido la persona que ha vivido la relación más intensa e íntima con la Santísima Trinidad. Y al mismo tiempo es la persona más calumniada, por las sectas protestantes, donde Nuestra Señora, donde nuestra Madre tiene grandes detractores. Y este video quiero que sirva para resarcirla, ¿verdad?, ante esos ataques injustificados que carecen de lógica y sobre todo de amor hacia la Madre de nuestro Redentor. Y la calumnia más usada por ellos es adjudicarles hijos. Y como veremos en este video, esas personas son hijos, pero no hijos de María. Vamos a buscar en la Sagrada Escritura, vamos a escudriñar, como dicen ellos, ¿verdad? Esa palabra que les encanta decir, el verdadero
parentesco de cada uno de los hermanos en los cuales ellos afirman que son hermanos carnales de Jesús. Una calumnia, ¿verdad?, que todos hemos escuchado. Pero la clave de todo el meollo, el kit de la cuestión, radica en la mala interpretación de la palabra hermano en la Biblia. Y se apegan a la letra y se olvidan del contexto, significado y la connotación que eso tiene en la mentalidad hebrea de aquella época. La palabra usada de manera genérica para hermano en hebreo es aj. No me estoy ahogando. Esa es la palabra. Aj. Significa, es la palabra más cercana a lo que sería un hermano. Si tuviéramos que traducir esta palabra al castellano, no sería tan literal, hermano, sino significaría como el hijo de tu madre, ¿verdad? Si yo quisiera decir tu hermano, yo te tendría que decir el hijo de tu madre. El hebreo es muy parco en sinónimos. En español es diferente, ¿verdad? Y el término más cercano, ¿verdad?, en hebreo para hermano, pues no existe. No existe esa palabra exacta, ¿verdad? La palabra aj, o hermano, como se traduce, se usaba también como familiares cercanos, primos, tíos, paisanos. Y eso se ve en la Sagrada Escritura, cuando en Éxodo, ¿verdad?, Moisés asestó un golpe a un extranjero porque decía que había atacado a un hebreo, a un hermano suyo. También se le puede decir hermano, como lo decimos nosotros, ¿verdad?, a miembros de una misma religión. Tú que estás viendo este video, pues eres mi hermano. Mi madre se llama Antonia, pero tú no eres hijo de Antonia, ¿verdad? Tú tendrás tu mamá, por supuesto. Y un ejemplo de esto lo podemos ver en el siguiente pasaje bíblico. Vamos a leer Génesis capítulo 13, versículo 8. Dice: dijo pues Abraham a Lot: Ea, no haya disputas entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Y según las Sagradas Escrituras, tanto Abraham como Lot eran tío y sobrino respectivamente. Lo vamos a ver en Génesis capítulo 14, versículo 12. Dice lo siguiente, la palabra de Dios: apresaron también a Lot, el sobrino de Abraham, y su hacienda, pues él habitaba en Sodoma, y se fueron. Fíjense qué interesante lo siguiente. Otro ejemplo, ¿verdad?, interesante y que llama poderosamente la atención sobre este tema es el siguiente pasaje de San Juan, capítulo 20, versículos 17 y 18. Yo te animo, hermano, hermana, a que tomes nota de estos versículos y puedas, durante el video o después de él, poder leer esos versículos. San Juan, capítulo 20, versículos 17 y 18. Vean qué interesante. Hablamos después de la resurrección, ¿verdad? Pongámoslo un poquito en contexto. Jesús ya resucitó, ¿verdad? Y se encuentra con María Magdalena. Y dice Jesús: no me toques, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al Señor y que había dicho estas palabras:
María Magdalena tiene un encuentro con Jesús resucitado. Y el Señor le dice que avise a sus hermanos de lo que vio. Pero ¿qué hizo Magdalena? Desobedeció a Jesús al contar lo sucedido a sus discípulos. Pues no, ella como hebrea entendió el mensaje perfectamente y sabía que sus hermanos eran sus discípulos y no hermanos carnales de Cristo e hijos de María. Una vez aclarado el significado de la palabra hermano en el contexto bíblico, vamos a tratar de arrojar luz sobre esos supuestos hermanos de Jesús y que los protestantes nos sacan a la cara, ¿verdad? Esos 4 nombres, y el católico de escasa formación, ¿qué pasa? Le tiembla todo, le tiemblan las piernas, le tiembla las manos, comienza a sudar, ¿verdad? Y no sabe dar respuesta, una respuesta correcta a esos enemigos de la fe católica. El versículo favorito y que les encanta de tirarle a la cara al hermano católico es San Marcos capítulo 6, versículo 3. Dice así la santísima palabra de Dios: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Le sacan los protestantes, según a qué protestante preguntes, pues esos cuatro hermanos varones y al menos 2 hijas. 2 hijas. O sea, ya San José, aparte de Jesús como hijo putativo, había tenido 6 hijas, ¿verdad? Son los 4 nombres, pero vamos a buscarle sus papás y sus mamás. Vamos a leer con atención el Evangelio de San Mateo y San Juan para aclararlo. San Mateo, capítulo 27, versículo 56. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y dice el siguiente pasaje, el mismo pasaje, pero en San Juan, capítulo 19, versículo 25. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, María, por supuesto, la madre de Jesús, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Veamos estas 2 escenas e iremos descartando, ¿verdad? En Mateo hay 3 mujeres, en San Juan, capítulo 19, versículo 25, están esas 3 mismas mujeres, más María, la madre del Señor. La Biblia siempre hace esa diferencia frente a otras mujeres. Siempre separa a María del resto de mujeres. Eso también puedes verlo en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 14. Y por tanto, la Virgen María, como la misma Biblia hace, aparta a María y dice que María, madre de los Zebedeos, se descarta lógicamente, ¿verdad? Y nos queda María de Cleofás como la mamá de Santiago y de José. De momento, ya le hemos quitado 2 calumnias a María. Le hemos quitado a Santiago y a José. Esas 2 calumnias a nuestra Santísima Madre. El Evangelio dice
que María de Cleofás era hermana de la Virgen, pero seguramente era prima o familiar, ya que los hermanos de sangre, pues, no iban a tener el mismo nombre, ¿verdad? Si tenéis dos niñas, no vais a llamarle María y María, ¿verdad? Sino que el nombre está también para diferenciar una persona, pues, de la otra. Además, si miramos el contexto histórico, sería ilógico que San José pusiera su nombre a su hijo, ya que esa costumbre nunca fue judía, aunque se practica en países como también Israel, en Arabia Saudí también, y pueden ver en toda la Biblia que nadie puso su nombre a sus hijos. Vean, Abraham llamó a su hijo Isaac. David le puso por nombre a su hijo Salomón. En nuestra civilización, en nuestra época, pues sí, es muy habitual que si el padre se llama Pedro, pues ponga a su primer hijo Pedro. Mi nombre es José Manuel. José por parte de mi padre. Me llamo también Manuel por mi abuelo. Fíjense. Los protestantes también adjudican a la Virgen María que ella es la madre de Santiago el Mayor y también Juan el Evangelista. Y como ya hemos visto, al pie de la cruz hay otra María, la de Zebedeo. Y veamos de quién es mamá. San Marcos capítulo 3 versículos 16 y 17. Instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno. Ahí encontramos otras dos calumnias, las cuales también se las vamos a quitar a nuestra Santísima Madre del Cielo. Santiago el Mayor y Juan el Evangelista son hijos de María, de Zebedeo y del señor Zebedeo, el pescador que aparece en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 21. Pero aún nos falta Judas y Simón. Leamos la carta de Judas. En el capítulo 1, que solamente tiene 1, en el versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago, a los que han sido llamados, amados de Dios Padre y guardados para Jesucristo. Vemos en la carta de Judas que se presenta como hermano de Santiago. Y como hemos visto, Jesús no tenía ningún hermano con ese nombre. De ser hermano carnal de Cristo, seguro habría perdido la oportunidad, ¿verdad?, de presentarse en esa carta, pues, como hermano, ¿verdad?, de nuestro Señor. Nos queda, por tanto, un hijo o una calumnia, como queramos llamarle, Simón. Leamos Marcos capítulo 3, versículo 16 y 18. Instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos de trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo. El último que hemos nombrado es Simón, ¿verdad?, llamado también el cananeo. Y como su nombre indica, no es de Nazaret. A Jesús, ¿cómo le llamaban? Jesús de Nazaret o el Nazareno. Así que también queda descartado como hijo de la Virgen María. Para los que aún tengan dudas sobre si María
y José fueron padres y les dieron hermanos a Jesús, veremos la genealogía de Cristo, que será determinante para llegar a ser una valoración también en este sentido. San Mateo escribió su evangelio en el año 70, sobre ese año, ¿verdad? Y yo creo que San Mateo tuvo tiempo suficiente para saber si el Señor tuvo hermanos o no. Pero si leemos, ¿verdad?, el capítulo 1 de San Mateo hasta el versículo 16, veremos que el versículo 16 termina de una manera abrupta. ¿Por qué digo abrupta? Porque de ser verdad lo que dicen los protestantes, vamos a leer el versículo 16 para que lo entendamos. Y Jacob engendró a José, el padre putativo de Jesús, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Pero qué curioso, a San Mateo se le olvidó haber escrito esos 4 hermanos, ¿verdad?, que los evangélicos, que los protestantes, pues adjudican a María. Qué despistado Mateo, ¿verdad? Vaya, se equivocó, ¿verdad? Los protestantes pues tendrán que incluir esos hijos con un lápiz, ¿verdad? O un bolígrafo, porque no existe. Si Jesús tuvo hermanos, San Mateo lo tuvo que dejar escrito, al igual que ha hecho describiendo toda la genealogía de Jesús. Y la Biblia guarda silencio sobre eso, ¿verdad? Qué extraño, ¿verdad?, que 30 años después de la ascensión de Cristo a los cielos, pues San Mateo ignorara esos supuestos hijos de María y de José. ¿Dónde están esos hijos? Te voy a decir dónde están esos hijos de María. En la imaginación de todo aquel que trata de manchar la santidad de la Madre de Dios. Voy a añadir algo más. Vean el siguiente pasaje del profeta Ezequiel y vean la similitud con este tema. Ezequiel capítulo 44, versículo 2. Y Yahvé me dijo: este pórtico permanecerá cerrado, no se le abrirá, y nadie pasará por él, porque él ha puesto Yahvé, el Dios de Israel. Quedará pues cerrado. Dios mismo ordenó que la puerta por donde él pasó sea cerrada y nunca más se abra, y que nadie pase por allí debido a la santidad del Dios de Israel. Y por esa misma santidad de Dios se abrió y se cerró también el vientre de la Santísima Virgen María. Vean esa analogía preciosa que también hacen los padres de la iglesia. Esa puerta por la que pasó Yahvé y que nos cuenta Ezequiel en el capítulo 44. El Señor pasó por la puerta, esa puerta se cerró y nadie volverá a abrir esa puerta. Otro apunte muy interesante es el siguiente comentario de el doctor Martín Lutero, el gran heresíaca y autor de la Reforma protestante. Martín Lutero dijo lo siguiente sobre los supuestos hermanos de Jesús, un pensamiento que es bastante alejado de lo que piensan la mayoría de iglesias evangélicas que enseñan cosas muy diferentes a lo que predicaba su fundador. Dice Martín Lutero en su sermón en el año 1539. Cristo fue el único hijo de María y la Virgen María no tuvo otros hijos
aparte de él. Me inclino a aceptar a quienes declaran que los hermanos realmente significan primos. Aquí, ya que el escritor sagrado y los judíos en general se suelen llamar hermanos. ¡Qué interesante! Pero no nos quedamos ahí, porque también la ciencia, en este caso la papirología, ¿verdad?, nos muestra también esta afirmación, nos demuestra que lo que enseña la Iglesia es cierto, ¿verdad? La tradición de la Iglesia ha enseñado a través de 21 siglos de cristianismo, ¿verdad?, lo que la ciencia va a corroborar a través de la papirología. Ya para aquellos protestantes que ya ni le crean a la Biblia, ya que en la antigua ciudad egipcia de Oxirrinco, el papirólogo Edgar Lovell de la Universidad de Oxford analizó unos papiros que datan del año 250 después de Cristo, donde ya se testimonia que los primeros cristianos rezaban a la Madre de Dios y creían en su perpetua virginidad. La oración que muchos de vosotros, pues, si la conocéis, el Subtum Praesidium, ¿verdad? Se encontró la versión en griego y la vamos a rezar ahora un momentito para que veáis esa preciosa oración y qué afirmaban nuestros hermanos en los primeros siglos. Dice: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh siempre Virgen. Repito, por si a alguien le quedó la duda. Oh siempre Virgen, gloriosa y bendita. La oración en el papiro estaba escrito en griego clásico y esa sería la traducción al español, ¿verdad? Dicen los expertos que cuando existen estos tipos de escritos es que ya desde al menos 2 generaciones antes ya se enseñaría esa doctrina sobre María entre los primeros cristianos. 2 generaciones, pues nos podríamos colocar prácticamente a mitad del siglo segundo, al menos, ¿verdad? Y esa misma doctrina de los primeros cristianos, de la iglesia primitiva, pues perdura en el tiempo a través del magisterio de la Santa Iglesia Católica, madre y maestra nuestra. Pero aún vamos a añadir otro dato importante. Sé que estoy dando bastantes datos, muchísimos versículos y que es algo, ¿verdad?, que hay que también digerir, ¿verdad? Pero vean este punto tan importante que vamos a dar y me gustaría que prestases atención, ¿verdad? No quiero que lo pasemos por alto. Recordemos el pasaje de la Anunciación, ¿verdad? Las palabras del ángel Gabriel en Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33. Dijo el arcángel Gabriel lo siguiente: Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos de los siglos, y su reino no tendrá fin. Jesús iba a heredar el trono davídico, de la dinastía davídica. Jesús era
el último descendiente de esa dinastía. Si Jesús tuviera hermanos carnales, como dicen los locos por ahí, ¿verdad? Al morir Jesús, el trono del rey David hubiera sido heredado por uno de estos supuestos hermanos, dejando por mentiroso al arcángel Gabriel, al mensajero de Dios que decía que el reinado de Jesús no tendría fin. Si Jesús murió, pues tendría que haber cogido ese mismo trono, se sentaría, pues Jacob, José, Santiago, Juan, ¿verdad? Cualquiera de esos hermanos que, según los protestantes, son hermanos carnales e hijos de San José. Como se suele decir, se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Pues, hermanos, llegamos al final de este video en el cual hemos tratado de sintetizar lo máximo toda esta información, ¿verdad? Para que ustedes pues saquen conclusiones, ¿verdad? Si María tuvo hijos o no. La cosa está clara, hemos dado la parte bíblica. Más adelante pues hablaremos bajo el magisterio y también la patrística sobre este asunto. Espero que este vídeo te guste, que te sirva, pero no te lo quedes. No te lo quedes. Comparte, dale like y si eres nuevo en este canal, pues te animo, mi hermano, a que te suscribas, ¿verdad? Que es muy importante. ¿Para qué? Para que puedas recibir las notificaciones de YouTube y puedas recibir todas esas novedades, ¿verdad? Tú al darle a suscribirte y pulsar la campanita, pues envías ese mensaje a YouTube en el cual te avisará que en el momento que subamos un video nuevo, pues tú recibas esa notificación y lo puedas ver tranquilamente. Santísima Madre de Dios, perdona a todas esas personas, a todos esos locos que te adjudican hijos. Amo muchísimo a la Madre de Dios y no admito media palabra contra ella, porque esas personas se las verán un día cara a cara con su Hijo, con nuestro Señor Jesús.